si la medicina convencional aceptara esta forma de ver la enfermedad, entonces se caerían muchos velos y la farmacología pasaría realmente a un segundo plano. Si sentís que algo no te cierra en el relato oficial de la salud, si buscas respuestas más allá de lo establecido, si querés despertar a una forma nueva de entender tu bienestar, este es tu lugar. Soy Julia Guarrera, médica anestesióloga, pero no una anestesióloga cualquiera. A partir de un síntoma que me hizo replanteármelo todo, entendí que mi propósito no era dormir personas para que no sientan más dolor, sino ayudarlas a despertar para que aprendan a vivir mejor. Te quiero despierto porque la verdadera salud comienza cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a vivir con presencia, propósito y conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Te Quiero Despierto. Hoy vamos a tocar un tema que me gusta mucho, me interesa mucho y creo que es muy importante comunicar. Algo que no es nuevo, pero muchas personas todavía no están en tema y creo que les puede ofrecer una herramienta muy importante para entender sus síntomas y sus enfermedades, partiendo de la base de que desde que yo comencé con un síntoma que no tuvo explicación a nivel clínico y médico, o sea, la medicina convencional no podía explicar lo que me estaba ocurriendo, pero yo lo sentía, me estaba pasando, empecé a investigar otras formas de ver la salud y la enfermedad, y eso me trajo a las 5 leyes biológicas o las 5 leyes de Hammer. Y entonces hoy tengo una invitada muy especial, una integrante de Ágora Mastermind, Camila Piazza. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento nos estarán mirando. Bueno, yo soy Camila Piazza, licenciada en Nutrición Integral, eh, y me llamo así, nutricionista integral, porque, bueno, empecé a tener como una mirada justamente más integral de la nutrición y no solo como basada en la alimentación. El primer contacto que yo tuve con las 5 leyes fue principalmente por un síntoma que yo tenía y también como que quise ir un poquito más allá de para qué había llegado ese síntoma a mi vida, porque no entendía de la nada por qué se me había presentado. Y bueno, una profesional que se especializaba en 5 leyes me ayudó un poco a entender el para qué. Y bueno, fue muy nutritivo, obviamente fue un proceso, no es de un día para otro, porque pude trabajar un poco mi valoración personal durante un par de años. Y bueno, nada, después con la pandemia, que también me trajo un poco de introspección y de querer cambiar un poco mi manera de abordar las consultas, porque me quedaba muy vacío quedarme solo con la alimentación de quien venía a visitarme. Estudié 2 diplomaturas, la primera era nutrición basada en plantas y la otra era nutrición integral. Y gracias a Vanina Repún, que era la directora de las diplomaturas, y Vera Osieira, que era la profesora, que es médica especializada en 5 leyes, tuve como mi primera introducción a las 5 leyes. Pero bueno, esto me quedaba como poco. Y ya hace 2 años que estoy estudiando con ellas la formación de nutrición integral, donde, bueno, vemos las 5 leyes en profundidad. Obviamente soy un estudiante, van a escucharme hablar, pero todavía estoy en el caminito. Eh, y bueno, nada, esto me llevó a ver la nutrición justamente desde otro lugar, a entender que somos cuerpo, mente y alma en equipo, que no se puede trabajar solo sobre el cuerpo físico, sino que hay que atender un poquito de todo, y entender que el consultante es una persona activa que va a tomar decisiones en el proceso, que uno lo va a acompañar y lo va a guiar, pero entendiendo el para qué de ese síntoma o por qué llegó ese síntoma a su vida, qué nos quiere decir, qué nos transmite, qué nos pasó. eh, trae un poco de calma y tranquilidad, y eso es lo que me llevó a estudiar más esto, como lo que trajo en mí. Yo pude integrarlas y empezar a vivir más tranquila acerca de los síntomas, de los diagnósticos que se presentan, no sé, en mi familia, conmigo, para mis amigos, mis amigas.
Entonces, bueno, nada, me adentré en este caminito y no tengo vuelta atrás. Interesante de todo esto que estás trayendo y que vamos a hablar ahora en este episodio, es que nos da herramientas para tomar las riendas de nuestra salud desde el conocimiento. Como que la mayoría de los profesionales de la salud que vamos saliendo un poco del sistema al cual pertenecimos en algún momento, es a raíz de que nos damos cuenta que hay una forma distinta de trabajar y por ahí, bueno, mi primer acercamiento con la medicina funcional o integrativa fue la suplementación, la sueroterapia, pero cuando uno empieza a ir más allá, te vas dando cuenta que hasta eso te queda corto, porque de pronto es una pata más de la mesa para abordar un paciente de forma integral. Sin embargo, te queda corto cuando no contemplas la parte emocional. Y creo que lo que trae la medicina germánica es una forma distinta de entender la enfermedad, una forma distinta de entender el impacto de los bichos, que ya nos contarás, en nuestra salud, una forma distinta de entender la vacunación, porque también está directamente ligado al entender qué son los bichos en nuestro cuerpo. A mí Total. me voló la cabeza toda esta información. Y sobre todo, creo que una de las enfermedades crónicas degenerativas que más miedo dan en la población es el cáncer. Y creo que, ya nos vas a contar quién fue Hammer y qué le pasó, nos da un poco más de luz sobre qué es esta enfermedad. Y quizás hay personas que van a escuchar este episodio y están transitando un cáncer, lo han transitado o tienen un familiar que lo está transitando. Y esto trae mucha información, ¿no? Empezar a buscar un poquito más en el fondo el componente emocional que sabemos, o sea, yo hablo mucho en las redes de esto a raíz de mi síntoma, de poder entender e interpretar una forma distinta y buscar herramientas, porque si las 5 leyes, me parece que está bueno aclarar, no es una herramienta terapéutica en sí, sino una forma de entender la enfermedad que se apoya en otras herramientas terapéuticas. Entonces es entender salud de enfermedad. ¿Te parece que está correcto lo que digo? Sí, 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 es entender, yo creo que es un complemento justamente, eh, a mí por lo menos yo lo veo como un complemento de la medicina tradicional, pero justamente para traer calma y entender qué está pasando, porque se llaman 5 leyes justamente porque es algo que es verificable, no es que uno al azar dice, bueno, no, o porque es típico que te dicen, ay, bueno, pero ¿qué me vas a decir? ¿Qué es la garganta? ¿Qué me vas a decir? Que lo que me pasa es... Y en realidad es algo verificable. Ahora van a ver cuando hable de las leyes, que uno lo puede comprobar, que no es que no, esto es ciencia. Lo veo en un estudio, en una tomografía, donde se ve por qué impacta en el lugar donde impacta, la percepción que tuvimos, ¿no? Pero bueno, si querés te cuento un poquito de quién fue Hammer para entender. Ahí va, Eh, ahí va. Hablemos de Hammer primero y después vamos Bien. a ir desglosando las 5 leyes como para ir interpretando. Me gustaría que también vayas dando algunos ejemplos pequeños después, o desde lo más básico creo que es alergia y dolor de garganta hasta lo que tengas ganas. Yo igual te voy a ir cortando cuando crea que puede sumar alguna apreciación mía, pero bueno, te dejo a vos que nos cuentes un poco quién fue Hammer y qué dejó, qué legado nos dejó. Vamos a hacer cortito para tampoco hacerlo tan largo. Les voy a contar como lo más relevante de su vida, que en realidad, bueno, Hammer nació en el año 1935 en Alemania, era un médico alemán, se recibió a sus 24 años. Él comenzó su trabajo con pacientes con cáncer, y a lo largo de su vida fue como muy inquieto. Él siempre como que investigaba, buscaba, había creado un dispositivo para hacer cirugías que no tengan, como que no sean traumáticas. Había inventado ese dispositivo. A su vez desarrollaba un plan en Roma para pacientes marginales. Era una persona solidaria, tenía mucho contacto con la naturaleza, con los animales. Eh, bueno, fue como un inquieto. Se casó con Sigrid, su mujer, tuvo 4 hijos, hasta que, bueno, tuvo un evento dramático muy inesperado, donde su hijo, Dirk Hammer, fue herido. Esa noche, bueno, fue una noche donde hubo una fiesta en una embarcación, su hijo estaba ahí, y esa embarcación era del príncipe de Saboya de ese momento, y este príncipe cuando se entera, yo creo que a modo de alerta, de amenaza, dispara contra esas embarcaciones con la mala suerte de que uno de los disparos da con Dirk Hammer,
Él es herido, es trasladado al hospital, acompañado por su padre durante 4 meses, fue intervenido, bueno, fue operado y demás, hasta que un 7 de diciembre muere. No pudo sobrevivir, durante 4 meses estuvo luchándola por su vida junto con su mamá y su papá. Y bueno, para Hammer esto fue terrible. A los meses él desarrolla un cáncer testicular. Esto es lo que llama la atención, que él desarrolla un cáncer testicular y su mujer un cáncer de mama, justamente el órgano de la reproducción y en el caso de la mujer el órgano de la nutrición con su hijo. Entonces, a raíz de eso, él dice, esto no puede ser casualidad, que después de este shock tan traumático yo desarrolle un cáncer testicular y mi mujer de mama. Entonces, empieza a investigar. En ese momento, él estaba en la clínica oncológica de la Universidad de Múnich como jefe. Entonces, empieza a entrevistar, él aprovecha su campo para poder entrevistar cara a cara a los pacientes y ver si habían tenido un shock traumático. Y bueno, realmente había sido así en mayor o menor medida. Entonces, bueno, no se queda con eso, presenta su tesis. A ese shock después lo llama DHS, que vamos a ver qué es. Y bueno, él presenta su tesis, es rechazada. Obviamente, bueno, en el medio fallece su mujer porque no puede obviamente, con la pérdida de su hijo, porque es algo que, nada, mi respeto para todos los que lo han pasado, pero es algo muy traumático. Entonces, a su vez estaban en juicio con este príncipe, era como una situación bastante complicada. Entonces, bueno, él pierde a su mujer, pero así todo no para de investigar. Casos, tenía médicos que confiaban en él, entonces le confiaban casos, le daban escáneres cerebrales, que ahora vamos a ver por qué menciono los escáneres cerebrales, pero para que él pueda ver, pueda como seguir con esto de que había un shock y después venía el síntoma. Y bueno, nada, llega un momento hacia 1900, creo que era 87, me parece, si no me equivoco, que él llega a juntar la cantidad de casos necesarios para justamente descubrir las 5 leyes, alcanzando la totalidad de las enfermedades de la medicina tradicional. Bueno, descubre las 5 leyes. eh, es perseguido, es condenado, obviamente, porque la medicina tradicional no aceptaba esta manera. De hecho, lo llamaban de los hospitales donde había trabajado y le decían, bueno, volvé al protocolo original, desde este lugar no te vamos a dejar trabajar, trabajá desde este. Él se negaba, se tuvo que mudar varias veces y, bueno, termina en Noruega, que sigue investigando hasta el 2000, no me quiero equivocar la fecha, donde fallece en Noruega. Claro, esto es todo Eh, relativamente nuevo, eso es lo Es loco. relativa, exacto, es Y relativamente además sí. es importante también destacar, porque yo he leído algunos libros y contenido sobre él y hablan muy 2017 bien. falleció, No, 82 años. hace re Sí, poco. hace Hablan poco. muy bien de él y de su esencia como persona y de lo fiel que fue a su forma de pensar en cuanto a la salud y a no traicionarse a sí mismo, teniendo en cuenta que él tenía información que era certera porque su verdad fue comprobada y no estaba dispuesto a ejercer una medicina distinta. No, y no, eso, como que él siguió ejerciendo la medicina, obviamente con consultorio privado, pero desde el lugar que él pensaba, realmente sí. O sea, la tuvo difícil, porque no fue fácil, y sobre todo en esa época. Vos pensás que fue hace muchos años atrás que él quiso trabajar desde ese lugar y era como bombardeado por todos lados. Pero Sí, bueno, fue igual un no está muy descubrimiento. lejano a lo que nos está pasando ahora. O sea, No, fue hace total. muchos años atrás cuando él descubre que podía pasar esto, pero no fue hace tanto tiempo que termina haciendo la conclusión de las 5 leyes biológicas y hoy en día un Exacto. poco nos está pasando, sobre todo a colegas de la salud que quieren ejercer una forma distinta de hacer, o sea, de no indicar ciertos fármacos, de hacer cosas distintas en las cuales lamentablemente uno tiene que salirse del sistema de salud convencional porque no te permiten ejercer con libertad tu propia medicina, ¿no? Que bueno, no es un Que invento, tampoco sino que eso, y tampoco están alocados, porque a veces es como, no, ni me hables de eso, pero no saben ni de qué se trata, porque en realidad es entender al síntoma, entender de dónde viene, no tiene más que eso, no es que uno dice el cáncer no existe, no, existe, el tema es ver
¿Desde dónde? ¿Para qué llegó? Y lo que pasa también es que yo siento que si la medicina convencional aceptara esta forma de ver la enfermedad, entonces se caerían muchos velos y la farmacología pasaría realmente a un segundo plano, digamos, cada uno analizándose, trabajando sobre sus creencias, haciendo los duelos que sean necesarios y lo que sea. Quizás no necesitas llegar a tener tratamientos crónicos, que es lo que te vende la farmacología y la farmacia, básicamente. Entonces, creo que nunca va a suceder porque nunca va a pasar esto, pero la idea es que haya cada vez más profesionales que sepan que existe, que se pregunten, que nos juzguen, porque somos muy enjuiciados por hablar cosas distintas a las que aprendimos en la facu, y a las personas que nos están escuchando que entiendan que hay una forma distinta también de ver el síntoma o la enfermedad. Sí, ¿Querés que vayamos viendo ley por ley, como para ir dale. entendiendo? Sí, yo de hecho te iba a nombrar justamente como nombré el DHS, que él le llamó, a ver, para entender un poco, él saca el nombre enfermedad y empiezan a nombrarlo proceso biológico. Obviamente puede ser condición, síntoma, programa biológico, como le querramos llamar, proceso dije programa. Y todo programa biológico, él decía que se iniciaba con un DHS, que él le llamó así porque era Dirk Hammer Syndrome, y era esto, un evento traumático, inesperado, un shock biológico, que era como el puntapié que iniciaba el programa biológico o la enfermedad, ¿sí? Para que se entienda mejor. La primera ley, él le llamó Ley Férrea al Cáncer, donde explicaba un poco de qué se trataba este DHS. Ley férrea porque el hierro justamente no se puede doblar y es algo que se da así. Y del cáncer porque, bueno, su puntapié o su disparador para estudiar todo esto fue un poco su cáncer testicular y el cáncer de mama provocado por la muerte de su hijo. La primera ley tiene tres criterios. Una es la definición de ese DHS, que justamente es eso, es como el inicio o el shock que da inicio a la enfermedad. La segunda es como la tonalidad, ¿sí? O sea, de acuerdo a cómo es ese contenido emocional de lo que me pasó, va a ser en qué órgano va a repercutir. Y el tercero es que pasa en tres niveles en simultáneo y eso es lo importante. A nivel de, obviamente, de la psique, la percepción que yo tuve de ese evento, porque no es lo mismo que, no sé, lo que me genere a mí algo, que me roben la bicicleta, por ejemplo, o lo que te genere a vos, ¿sí? Como que eso es muy particular de la percepción de cada uno que tengo del evento. No es que todos vamos a reaccionar igual a una pérdida, a lo que sea. Entonces, la psique es muy importante porque es de cada uno. Después, en el cerebro, justamente va a haber un foco de Hammer bien definido de en qué órgano repercutió. O sea, de acuerdo al órgano que repercutió va a ser el foco definido que vamos a ver por eso hablé el otro día, hace un ratito de las tomografías, los escáneres cerebrales tan necesarios para poder corroborar el foco que fue afectado. Y lo importante de esto es que no necesariamente tiene que ser un evento real, sino que puede ser también simbólico. O sea, puede ser, por ejemplo, que yo sienta el miedo a morir de hambre por una dieta restrictiva, porque es real, o por estar inmerso en una guerra donde tengo miedo a morir de hambre. Entonces, ¿qué se va a activar ahí? Se va a activar el hígado, que va a querer aumentar las reservas, va a estar la glucemia también elevada, justamente para mantener el cerebro en alerta y querer encontrar la solución a eso. Entonces, eso es lo importante, ver que no tiene que ser que me pasó algo puntual, sino que también puede ser algo simbólico, que igualmente tiene una repercusión a nivel de la psique, y esa es la percepción que va a desarrollar todo. Hay excepciones como pueden ser las intoxicaciones, los traumatismos y las carencias, ¿sí? Yo dejo de comer hierro y bueno, sí, necesariamente voy a tener una anemia. Como que hay cosas que son excepcionales a una percepción. Bueno, eso como primera ley. La segunda ley explica un poco esto que está bueno, que lo de los síntomas. Como entender cuándo llegan los síntomas.
que vemos a nivel del cuerpo. Entonces, todo programa biológico tiene dos fases, una fase activa y una fase de reparación. ¿Por qué se le llama fase activa? La fase activa la inicia ese DHS o evento dramático inesperado, ¿sí? La fase activa es una fase donde es asintomática, si se quiere, o sea, no hay síntomas, porque el cuerpo justamente, ese DHS pone al organismo en simpaticotonía, en estrés, ¿sí? Es como que el cuerpo está en estrés, entonces vamos a tener taquicardia, taquipnea, voy a tener falta de apetito, puedo tener insomnio, como que hay manifestaciones en los tres niveles. O sea, a nivel de la psique lo que más se ve es esto, el pensamiento obsesivo, tratando de resolver eso que me pasó, el insomnio. Por ahí es bastante inconsciente, pero está. A nivel del cerebro, obviamente que si en ese momento que no se va a estudiar nada porque no hay síntomas, si hacemos una tomografía en ese momento, se ve el anillo desarrollado a nivel del órgano de acuerdo a la percepción. O sea que vos, teóricamente, si frente a una situación así hicieras una tomografía, verías un cambio Sí, en alguna coloración con respecto a, se ¿no? Para vería hablar en como un criollo. anillo concéntrico en el lugar donde tiene el foco en el cerebro de ese órgano. Sí, Entendiendo, ¿no? También lo increíble de nuestro organismo, que cada órgano está directamente vinculado también al cerebro, más allá de la comunicación a través de los total. nervios, la parte somática y también vegetativa, que es Todo. el simpático, el parasimpático. A la vez también, fíjate qué locura, que el cerebro manda información a los diferentes órganos como para manifestar esto que estás contando. Total, y por eso se ve. Eso es lo que podemos comprobar a través de un estudio. Pero bueno, en ese momento nadie se lo va a hacer porque Estás como no hay pasando lo que te está pasando, estás transitando lo que te está estás en una. ocurriendo. Estás en una. Bueno, total. Entonces, bueno, dependiendo del tejido, en esta fase lo que va a pasar, por ejemplo, a nivel a ver, vamos con la percepción del miedo a morir que hubo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? El miedo a morir, esa percepción responde o sea, va a repercutir a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, en fase activa, las células del pulmón van a querer aumentar su número y aumentar la función justamente para respirar mejor. Es como una respuesta biológica que tiene un sentido, porque yo quiero respirar mejor para justamente perder ese miedo. Esto va a ser asintomático hasta que yo encuentre una solución. Obviamente en la pandemia, ¿qué nos pasaba? Estábamos bombardeados de mucha información, entonces de repente por ahí no encuentro la solución y es que se terminó todo, sino que relajo un poquito. Donde yo relajo, ya sea que encontré la solución o no, pero por lo menos, bueno, bajaron los casos, estoy más tranquila, ya no tengo tanto miedo, ahí empieza la fase de reparación. La fase de reparación tiene como justamente dos partes muy marcadas. En una va a ser que se va a activar el sistema nervioso parasimpático, donde justamente va a bajar toda esa revolución de estrés y voy a estar más calma, más tranquila, voy a tener más apetito, va a aparecer un poco esto de la fatiga, pero la fatiga es como quiero dormir de día y estoy cansada y mi cuerpo me lo pide, relajar. Y la segunda etapa de esa fase de reparación, voy a tener justamente alivio mental, esos anillos en el cerebro, si en este momento lo hiciéramos, van a estar como más desarmados, más edematosos, y ahora vamos a ver por qué. Y a nivel del órgano, esto es lo interesante, que empiezan a disminuir las células y empieza a disminuir la función, después se normaliza, pero es como que aumenta la función de golpe en la fase activa y en la de reparación se empieza como a normalizar. Pero ¿qué pasa en esta segunda parte de la reparación? Vienen los tan amados bichitos a reparar. Entonces ahí es donde aparece el síntoma real. Por eso es que cuando relajamos, dicen, ah, pero relajé, bueno, y Y me apareció el síntoma. enfermé. Claro, tiene que ver con eso, porque vienen los bichitos a reparar ese cambio que hubo a nivel del órgano. Entonces, en este caso, ¿qué van a hacer a nivel del pulmón? Van a actuar las hongos y las micobacterias. ¿Qué vienen a hacer? Vienen justamente a generar la infección, obviamente, porque vienen a desarmar ese aumento celular que hubo, que si querés le podemos llamar tumor, porque es un aumento de células. Entonces vienen a desarmar eso
Y por eso se genera, ahí aparece el síntoma porque va a haber edema, va a haber inflamación, puede aparecer fiebre, pueden aparecer molestias, puede aparecer, bueno, a nivel del pulmón, la mucosidad, la incomodidad porque vienen los gérmenes a reparar. Por eso es tan importante la actividad, o sea, para Hammer, la actividad de los gérmenes. Los gérmenes bueno, eso se ve a nivel de la tercera ley que ahora te voy a contar, pero es eso, es como, son importantes para reparar el daño que hubo a nivel celular por el estrés. ¿Los virus también cumplen un papel en las cinco, digamos, en la parte de del conflicto y todo esto que estás contando, o no? Los virus, bueno, para Hammer, un poco que los virus, él le llamó partículas virales y son parte de nuestro cuerpo. La diferencia con la medicina tradicional es que no vienen de afuera, sino que son parte de nosotros que vienen a reparar lo que en ese momento se dañó. Pero la tercera ley habla de esto, bueno, en realidad la cuarta ley. La tercera habla más que nada de la relación que tienen, primero, que es tan importante como los tejidos que conforman el cuerpo, acá nos vamos a ir un poco, pero para que entiendan, les doy como un pantallazo, con la capa embrionaria de la que derivaron en el embrión. Vamos a la Claro, embriología. si querés, claro, te ayudo un toque Listo, ahí, vamos a hacer porque como una entrada. Eh, Cuando se forma el embrión, de ahí se da la gastrulación, que van a dividirse capas embrionarias, en donde de esas capas van a derivar todos los tejidos. Los tejidos más de supervivencia vienen del endodermo. Después los tejidos como más intermedios, que son los del movimiento, vienen del mesodermo. Y los tejidos más como de las relaciones, de llamó Hammer, del contacto con los demás y demás, son los del ectodermo, los demás afuera. Entonces, eh, cada capa embrionaria va a derivar un órgano y ese órgano va a actuar en relación a la capa de la que deriva. O sea, la fase activa va a ser de una forma en cada órgano en particular y la fase de reparación va a ser de otra forma. ¿Sí? Como que va a ser diferente. En una van a aumentar las células para poder responder a eso y en la otra tal vez se va a ulcerar. Por eso no todos los tejidos actúan igual. Cada órgano actúa diferente y cada órgano va a tener una respuesta diferente a ese shock biológico o evento o lo que vivimos. Va a depender del órgano y de la capa de la que derivó. Bueno, y la cuarta ley viene a hablar de esto, del sistema ontogenético de los microorganismos, que justamente es eso, la importancia de los gérmenes. Y a nivel de cada capa, por eso es importante saber de la capa de la que derivan, eh, van a actuar diferentes microorganismos. Y acá va lo que dije. A nivel del endodermo actúan los hongos y las micobacterias, a nivel del mesodermo más el viejo o de transición también actúan los hongos y las micobacterias. A nivel del mesodermo nuevo van a actuar las bacterias y a nivel del ectodermo las partículas virales, que él le llamó así. Obviamente esto va a cobrar importancia por saber en qué momento voy a estar viviendo o voy a estar cursando con la infección, porque va a depender del órgano cómo actúe, ¿sí? No va a actuar el pulmón igual que bueno, justo que el intestino actúa parecido porque que viene la del piel, que que la la piel. piel, totalmente, que la piel. Por eso es importante saber específicamente dónde me está pasando y bueno, y qué programa biológico se activó, Es ¿sí? bastante complejo en realidad todo esto, porque es Muy difícil complejo. en tan poco tiempo de lo que dura por ahí un episodio de un podcast, contar tanta información con términos tan complejos y con tanta información que también deriva de cómo nos formamos cuando nacemos, porque en biología, al menos en medicina, es una materia anual en donde te explican una flasheada que vos decís, la verdad que si no lo veo no lo creo, pero termina teniendo mucho sentido ahora que también lo traes desde otra perspectiva, ¿no? Pero cómo cada tejido tiene un tipo de célula y salen de tres capas distintas, y bueno, la piel es ectodermo, y bueno, vos ya un poco adelantaste, Sí. pero es muy complejo también, y mientras, también para cortar un poco con tanta información y que no nos dejen de escuchar. Hablando de la pandemia, no sé si te voy a hacer capaz algunas preguntas incómodas o difíciles de responder. Vos decime con total sinceridad, pero yo pienso, digamos,
Porque vos decís, bueno, hay un Igual te iba virus. a dar un ejemplo muy, muy interesante, no de la pandemia, pero te iba a dar un ejemplo en realidad de una situación que se vive bastante. Ahora si querés volvemos a la pandemia, pero con esto de la reparación, venía, pensaba, el intestino es algo que muchos tenemos síntomas a nivel intestinal y como que es un ejemplo que a mí me gusta poner cuando hablo de las 5 leyes para que no se mareen con tanta cosa, pero que el intestino tiene sus síntomas en la fase de reparación. Y si querés te explico un poquito el proceso porque es algo que llama la atención. Por ejemplo, una persona que, a ver, una situación de miércoles, ¿no? Porque es eso, la percepción es como vivido con injusticia, una situación de fea. La echan del trabajo, ¿no? Ay, te iba a decir lo mismo. Sí, La echan porque del es algo trabajo. que es de... Entonces, obviamente esa persona está primero en la fase activa, está en fase de estrés, queriendo solucionar lo que le pasó, va a estar con insomnio, con pensamientos rumiantes y viviéndolo como una injusticia, como lo que me pasó y demás. Bueno, todo ese conflicto, mal llamado conflicto porque hoy se le llama de otra manera, pero todo eso que estoy viviendo internamente hace que el intestino en fase activa aumente sus células, ¿sí? Entonces va a querer aumentar sus células y va a querer aumentar la función justamente para querer digerir esto que me está pasando. Entonces hasta ahora intestinalmente no voy a tener nada, sino que voy a estar como rumiando todo esto. Cuando encuentre una solución, ya sea que encontró otro trabajo, que le dieron alivio porque le dijeron, bueno, al final nos te echamos, vas a estar, no sé, algo que me trajo como ese alivio, esa relajación, ahí empieza el problema y ahí es donde arrancan los síntomas intestinales. ¿Por qué? Porque vienen los bichitos a reparar justamente ese aumento celular o el tumor que se formó a nivel del intestino. Y ahí es donde aparece el edema, la inflamación, puede haber fiebre, los gases, los ruidos, la distensión abdominal. Ahí tengo la panza ¿Un como un SIBO? globo. ¿Un SIBO ¿Cómo? puede Un ser? ¿Un SIBO, SIBO? tranquilamente. Un SIBO, una colitis, lo que cualquier síntoma a nivel intestinal. Eh, entonces ahí decís, bueno, pero ya estoy bien, ya conseguí trabajo, ya solucioné y vengo con todo este lío acá adentro. Pero ahí justamente están los bichitos reparando. Y una cosa que es súper importante es que ahí va la importancia del terreno. ¿Por qué es tan importante no solo el terreno físico, lo emocional, sino que es súper importante tener un terreno fuerte, una microbiota fuerte, alimentarme mejor, mis hábitos, la actividad física, bueno, todo lo que sabemos que es súper importante, para que haya suficientes bichitos para reparar. Porque si yo no tengo suficientes bichitos, ese aumento celular se va a encapsular y se va a formar lo que en medicina tradicional le llamamos el tumor benigno. Si en ese momento vamos y hacemos un estudio, en el momento de la sintomatología se va a ver un tumor con un aspecto mucho más feo del inicial, ¿sí? Porque los bichos están trabajando sobre esto. Y obviamente que si al tiempo se hace un estudio y aparece este tumor benigno, tiene que ver con que no terminó de reparar porque no había los bichitos suficientes para esto. Ese ejemplo lo quería dar porque es algo que pasa. Los síntomas intestinales creo que son gastrointestinales, cada Todo vez el hay. tiempo, todo el tiempo. Lo bueno es que también desde la medicina funcional nos estamos apoyando mucho en la suplementación y en las plantas y no necesariamente en los antibióticos, porque justo el caso del SIBO, yo en la consulta tengo un montón de pacientes que salvo que estén muy, muy tronados y no tengan paciencia a esperar que los síntomas vayan disminuyendo con las indicaciones desde la suplementación y los hábitos, los antibióticos son el último orejón del tarro en contraposición a lo que hace cualquier gastroenterólogo del hospital que te indica directamente el antibiótico, ¿no? Total. Y por eso sí, es súper importante la suplementación, la medicina funcional viene acá con un rol súper importante, bueno, todo justamente para suplementar y estar fuerte, porque el antibiótico lo que viene a hacer acá es como, está bien, relaja un poco los síntomas, porque obviamente me va a sentir mejor, pero corta la fase de reparación. Tal cual. Entonces, al cortar la fase de reparación, estoy como que los bichitos quedaron a medio camino y eso no se terminó de desarmar. Estoy con una infección terrible en una muela, no doy más, y bueno, si lo tengo que tomar, lo voy a tomar un tiempo, siempre trabajando en conjunto con esto, con reforzar bien eh, la microbiota.
Y yo Sí, te quería preguntar, si por ejemplo es una persona que llega a nuestros espacios y hacemos mucho hincapié en la gestión emocional, mm, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ahí hacer biodeco, hacer una constelación, trabajar sí, sobre sus creencias limitantes, o sea, trabajar la parte emocional. mm. Si esa persona puede resolverlo naturalmente sin ningún tipo de intervención, o sea, si la parte emocional se resolviera, ¿puede hacer más rápido esa reparación o no es posible que eso ocurra? Sí es posible, sin dejar de lado que si la masa conflictual fue muy grande, tal vez se necesite de una intervención, pero yo creo que lo más importante de esto es, eh, a ver, traer tranquilidad o calma, porque por ejemplo, si la masa conflictual fue muy grande y yo necesito de una cirugía por una obstrucción, o sea, la urgencia es urgencia, en medicina tradicional, en medicina germánica, donde sea, yo voy a recurrir a la urgencia. El tema es la tranquilidad que me da saber lo que me está pasando, saber para qué me está o por qué me está pasando esto, no es que de la nada me pasa. Y es muy interesante conocer, obviamente, todas las percepciones que se tienen para también saber que en el momento de, por ejemplo, del diagnóstico pronóstico, que la medicina tradicional en esto siempre es, bueno, cuando te lo dan es como muy fuerte la manera en que te lo dicen. Y la percepción que pueda tener la persona sobre eso, sobre todo el miedo a morir, puede terminar activando otro programa. Entonces, por eso la medicina germánica viene a traer como un poco de calma al diagnóstico, como que para mí es un complemento a si bueno, me tengo que operar, me voy a operar, me tengo que aplicar lo que sea, bueno, lo voy a hacer sabiendo que es una urgencia y que lo tengo que hacer, pero necesito como de la medicina germánica para traer calma, para saber por qué me está pasando. Y yo creo que ayuda mucho a la reparación. Volviendo a lo de la pandemia, lo que yo te quería preguntar era esto. En la pandemia se habló mucho de que la mayoría de las personas que fallecían por el virus, que bueno, ya después podemos hablar si fue inventado o no fue inventado, no importa. Supongamos que era el H1N1, no sé, un virus girando. Sí, Los que más complicaciones tenían y los que eventualmente morían eran personas que tenían la inmunidad muy comprometida. mm, ¿No es cierto? Entonces, Diego, esto tiene un poco que ver con lo que vos decís de la importancia del terreno, más allá de que hablamos de que es algo emocional y que hay una comunicación, o sea, como algo un poco más sofisticado. Así todo, la persona, independientemente de la crisis que tenga que desarrolla todo esto, necesita un terreno saludable como fuerte. para poder resolver mejor la situación, ¿no es cierto? Sí, no es solo lo emocional. Yo voy a lo que dije al principio. Para mí es un trabajo en conjunto del cuerpo físico junto con el espíritu. Súper importante mantener las dos cosas fuertes. Si yo, por ejemplo, lo que pasó mucho en general, ¿no? Como lo emocional repercutió un montón porque el miedo a morir era como muy masivo y los síntomas era como, bueno, o sea, la percepción que yo tenía es me voy a contagiar de esto. Entonces, bueno, termino con los síntomas un poco marcados. Y obviamente las percepciones del miedo a morir, de lo que pasó mucho era que la gente estaba sola, aislada, el aislamiento genera un montón de cosas a nivel emocional. Pero por eso es tan importante el terreno y los hábitos que se tengan, porque no es solo lo emocional. Si yo duermo mal, no tengo contacto con la naturaleza, no estoy expuesta a la luz del sol, no tengo una buena alimentación, mi terreno va a ser muy pobre frente a lo que me pueda pasar. Entonces, donde yo relajo y los bichitos no van a poder actuar, o sea, va a haber toda una desarmonía a nivel del cuerpo que no está buena. Entonces, es como un trabajo en conjunto. La medicina tradicional obviamente va a aportar mucho del cuerpo físico, con la medicina funcional sobre todo, de mantener un cuerpo fuerte, suplementarlo para que esté fuerte y que justamente responda frente a lo que me pase. Que esa microbiota que es tan importante esté fuerte y no tener un terreno donde si yo tengo hábitos que no son saludables y seguramente es mucho más difícil de enfrentar lo que me pueda pasar. No, y también entender un poco, como te comentaba al principio, esta imposición de que las vacunas eran quienes resolvían los problemas, cuando en realidad con un sistema inmunológico fuerte
El virus podía pasar, te podía dar síntomas, pero después se iba y ya está, todo listo. La realidad es que el virus en general no es que va y te mata, es lo mismo que pasa de hecho con el HIV, no es que te mata, todo depende del sistema inmunológico del hospedador. Entonces, qué importante es empezar a entender también la responsabilidad que tenemos nosotros frente a lo que nos pasa, a las enfermedades que podamos llegar a tener, teniendo en cuenta que gran parte es nuestra responsabilidad también de cómo nosotros cuidamos nuestro templo, ¿no? Total, la responsabilidad de los hábitos. Yo creo que somos un todo y que los hábitos son la base del cuerpo físico, del espíritu, de la mente, de llevar adelante una vida saludable. Es muy importante, pero no solo de la alimentación, vuelvo a lo mismo, es de qué me nutro en el día a día. Miro pantallas todo el tiempo, leo un libro, tengo contacto con la naturaleza, ¿cómo son mis vínculos? ¿Cómo me vinculo conmigo misma? Tengo espacio para mí, hay espacio de introspección, medito, me tomo tiempo de respiración, bueno, y así puedo seguir un montón, ¿no? Pero es súper importante como la nutrición para uno. ¿Qué es la nutrición? No es solo comer lechuga y ya está, y si hago todo mal el resto no sirve de nada. Entonces, eh, es un todo, Integrar, integrar, es integrar. integral, total. Y bueno, y te quedabas en la cuarta ley, ¿no? La Cuando cuarta dijiste ley, corte. bueno, pero ya la nombré, los microorganismos, y la quinta en realidad es un poco integrarlo, que es lo más difícil. Eh, Integrar todo esto. Nada en la naturaleza, decía Hammer, carece de sentido. Todos los programas biológicos o las enfermedades tienen un significado biológico especial, no es que pasa porque sí. Entonces, es integrar todo lo anterior, como saber que todo va pasando y que tiene como un proceso, que el cuerpo primero está en estrés, o sea, tengo un shock, para resumirlo, tengo un evento dramático, inesperado, vivido en soledad porque tiene que ver con cómo lo vivo yo, que no es lo mismo que lo viva el de enfrente, y sin solución aparente. Yo en ese momento lo vivo como realmente un trauma, como Sí, vivido en soledad no quiere decir necesariamente estar solo es, físicamente, porque por ahí estabas con tus compañeros de colegio estaba y con uno se te todo, quiso pero atacar, pero vos te sentiste solo porque no estaba tu mamá, no sé, te dio un exacto. delirio. ¿Cómo lo vivo yo? Entonces, de acuerdo a cómo lo viva, primero voy a estar en fase de estrés, para llamarlo con términos más de conocidos, y después voy a reparar. Cuando yo encuentro la solución, ahí viene la reparación. Por eso las infecciones o todos los síntomas aparecen en la reparación, porque yo encuentro la solución, relajo, y cuando el cuerpo relaja, vienen los bichitos a trabajar. Eh, es como un caminito que, bueno, tengo que entenderlo y sobre todo ser muy consciente de cómo vivo yo. Si yo vivo al palo y estoy así todo el día y no sé ni lo que me pasa, seguramente no vaya a tener registro de todo esto. Y ahí también el tema está en que si se activan varios programas biológicos, porque las percepciones son un montón y porque mi mente está a mil, porque estoy consumiendo pantalla continuamente, bueno, se van a activar varios programas y ahí el problema no va a ser solo el pulmón, sino va a ser el pulmón, el intestino, y demás. Las relaciones, bueno, más que nada la piel, como eso. Sí, se me ocurrían dos cosas para que vayamos cerrando, pero con contenido aplicable, ¿no? Para pensar. Por Dale. un lado, el mensaje que más me interesa que dejemos es que cualquier cosa que nos esté pasando en el cuerpo físico, desde una urticaria hasta un orzuelo en el ojo, hasta un cáncer o una enfermedad autoinmune, vayamos a tratar de buscarle la vuelta desde a nivel emocional. Primero, está buenísimo siempre entender que el síntoma es un regalo para invitarnos a resolver cosas en nuestra vida, replantearnos situaciones. No sé, a mí las palpitaciones me invitaron a cambiar el rumbo de mi vida, A parar y a rever parar. un poco lo que me está. Hay gente que no para y vive como, se toma las Bueno, pastillas sí, y tomando ya está. pastillas, Y por eso. Hablamos de gente despierta. Acá estamos en Te quiero siempre despierto, despierta. colega. Es muy importante eso, como parar y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Para qué llegó? Eso es como el para qué, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del síntoma, enfermedad o situación que me está pasando? Y lo otro que me parecía interesante, capaz, traer un poco de informaciones son con cositas chiquititas. Por ejemplo, la típica, ¿no? Un eczema, una alergia, una tosecita, un dolor de garganta, como para que las personas también digan, che, me está pasando como cosas frecuentes, ¿no? Luz, levanté fiebre y no sé qué me pasó.
un mensajecito chiquitito para que las personas que escuchan digan, che, cada vez que me pase esto, porque es común, o sea, muchos pacientes me dicen, no, desde que tomo vitamina C no me enfermo más. Capaz que es porque es un poco también, más allá de que es útil para la inmunidad, un placebo mental de decir, che, estoy tomando eso y me siento fuerte, ¿no? También debe venir por ahí. Y viene un Pero poco de la percepción que se tiene, eso ni hablar. A ver, todo lo que tiene que ver con la piel, eh, obviamente hay que ver, ¿no? Cada caso en particular y no es lo mismo si viene de la dermis o sea, si viene de la parte de abajo de la piel o de la piel, porque va a tener una percepción diferente. Pero en general siempre está como lo emocional, la separación de contacto o el no querer tener contacto con algo. De acuerdo a la zona va a ser también la percepción que sea con ese contacto, el querer tener contacto y no tenerlo, o el no querer tener contacto con o sea, alguien. pensar en vínculos, si hay algo con la piel. Puede ser vincular, puede ser literalmente el barbijo, no querer tener contacto con el barbijo, la urticaria del barbijo, como eh, sí, tiene más que ver con el contacto, ¿sí? Que puede ser algo real, como, no sé, algo que tengo puesto, o, bueno, simbólico, claramente con un vínculo, con algo que me pasó, con una situación. El dolor de garganta. Dolor de garganta hay que ver, porque es bastante específico, tiene que ver con tragar el bocado, a dejar pasar el bocado, o lo que estoy viviendo, como una ¿No poder decir situación. algo? ¿No poder decir algo Eso, no capaz? poder decir algo, ni hablar, el no poder expresar. Y cuando logro expresar, ahí quedo sin voz, o cuando en esas situaciones. Sí, es distinto igual una laringitis y una faringitis, claramente van a tener percepciones diferentes, pero bueno, tiene que ver un poco con todo con eso, con el habla. Y una de las cosas que te traje acá mientras charlábamos era el tema del cáncer. Yo estoy viendo muchas pacientes con cáncer de mama, que sin duda creo que tiene que ver un poco con los niveles de estrés y el grado de intoxicación que estamos viviendo. Sin duda las vacunas tienen un papel clave porque se está viendo un aumento de la incidencia desde el 2020 hasta el momento con el tema de cáncer y enfermedades autoinmunes también. No digo que no, pero Muchísimo. yo en contexto de consulta siempre traigo un poco dos cosas. La primera es el tema de la prevención, entre comillas, que marca la medicina que aprendimos, en donde hay que hacerse la mamografía a partir de tal edad y hacerse las ecografías y ta, ta, ta. Y yo la he escuchado muchas veces a Matelda Lisdero hablar de que hay situaciones en las cuales uno se hace ese método diagnóstico preventivo y de repente enganchas un nodulito que por ahí, si no te lo hacías, no aparecía porque estabas en fase de reparación. Entonces, Mm, de pronto vos ya cuando lo ves y tenés miedo de tener cáncer, y ahí viene el miedo, ¿no? Porque tenés cáncer de mama, entonces de pronto ya está una situación en la cual te tenés que ir a hacerte una cuadrantectomía, ta, 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 y te pasan un montón de cosas que capaz que si no te hacías esa mamografía no te y esperabas enterabas. simplemente a palparte el nódulo y ver qué onda, no te enterabas. Entonces es como una línea muy delgada entre lo que es prevención para la medicina convencional y lo que empieza a ser prevención para nosotras que estamos haciendo medicina al nuevo paradigma, ¿no? Eh, Tener más información creo que es clave, porque Es saber clave esto, ¿no? palparse también, es clave obviamente, porque si yo me palpo algo, bueno, también puedo, o sea, ni hablar, que lo más importante va a ser como ver qué tengo, si es un cáncer ductal, si es un cáncer más de la glándula en sí, eh, como para saber qué tengo, ni hablar, va a ser importante para saber qué me está pasando o qué me pasó. ¿Sí? Como, porque por ahí es una percepción del momento y está buenísimo saber qué tengo para justamente cambiar lo que me está pasando. Si es una relación, si es un vínculo, bueno, nada, a veces la masa conflictual viene tan grande y yo no hablé y no hablo y, no sé, el vínculo con la pareja, que en general también va a afectar a nivel de las mamas. Entonces, si yo vengo bancándome una situación durante mucho tiempo y seguramente la respuesta a nivel del órgano va a ser mucho más grande. Entonces, la urgencia, vuelvo a lo mismo, puede estar. No es que tenemos que correrla de lado, ¿no? Pero bueno, sí es importante como para dar tranquilidad para qué me está pasando, a ver qué me está pasando internamente, o qué no estoy atendiendo, de qué no me estoy dando cuenta para justamente poder vivirlo de una manera más calma, todo lo que tenga que hacer. Igual es muy loco porque en contexto de consulta, cuando yo hablo de estas cosas, más allá de que
es poquito lo que sé de las 5 leyes por cosas que voy tocando de oído, pero sí me invita a preguntar, che, ¿qué pasó antes? Yo hablo con las personas y saben exactamente qué fue lo que pasó. O sea, hace poquito una paciente con cáncer de mama que fue a hacerse un estudio, ni siquiera se palpó un nódulo. Le digo, ¿qué puede haber pasado? Y tuve una decepción muy grande con una amistad. O sea, yo ya sé qué fue eso. Y así Mm, me vienen pasando con muchos pacientes, como otra paciente más que tuvo una situación de abuso durante 10 años en el contexto de su pareja. Y bueno, o sea, sabe qué es lo que pasó. mm. Entonces, lo que invita a esto que estamos trayendo es a preguntarse y a ir, además de apoyarse en la medicina convencional o funcional, dependiendo de las creencias que cada uno tenga, porque si a vos te deja tranquila hacerte quimio y rayos y seguir con inmunoterapia toda tu vida, está bien. Importante eso, como saber, como conocer las dos cosas justamente para traer un poco de calma y si voy a elegir este proceso de hacerme la quimio y demás, porque obviamente es respetable de cada uno, eh, como traer la calma de para qué me está pasando esto. Bien, me encanta. Y bueno, ¿te gustaría agregar algo más con esta información? Yo creo que mi principal idea era contar un poquito de qué se trata, contar que no es medicina inventada, sino que también es evidenciable para aquellos que les encanta la medicina basada en la evidencia. Se puede ver, es tangible, Se puede solamente que ver, se se puede ver tapa y porque no conviene. es comprobable, es Es comprobable. comprobable, muy bien. Y me gustaría también que vos nos cuentes un poquito dónde te pueden encontrar. Estás ahí recién empezando a salir al mundo desde el punto de vista de la visualización en redes sociales, estás como empezando, pero sí me gustaría que el que te pueda, no sé, te escuche este episodio en un año, más o menos sepa dónde te puede ir a buscar, además de preguntarme a mí, porque espero Muy tenerte bien. cerquita. No, que te pregunten a vos y vos les pasás el contacto. Todavía, bueno, nada, a mí me cuesta mucho la exposición, ¿sabes, Juli? Yo te agradezco que me hayas dado este espacio porque siento que es un desafío personal, que está buenísimo que me haya pasado y haber dicho que sí. Igual yo creo que va mucho en tu manera de ser, que vas para adelante y como que no me diste mucha chance. Va a ser un episodio de podcast. Bueno, listo. Acá Hay que estoy. comunicar esto, colega. Confío mucho en tu mirada y bueno, nada, acá estoy, pero bueno, te pueden pedir el contacto a vos. Bueno, porque capaz que en un año ya tenés en las redes sociales 50.000 seguidores y les paso tu ¿Quién te Instagram. dice? Sí, sí, sí. Bueno, para mí también voy a aprovechar a hacer como para terminar el comentario de que nos conocimos en Agora Mastermind y que también uno de los objetivos de ese espacio, además de generar comunidad con profesionales que yo llamo del nuevo paradigma, porque tienen esta mirada distinta, integrativa, también fomentamos un espacio en el cual no hay competencia entre nosotros, porque hay para todos, sino que nos complementamos. De hecho, yo te he hecho preguntas de pacientes míos y vos estás dentro de un espacio que armo yo. Entonces, acá es como liderazgo horizontal y eso es lo que yo quiero traer. Y Es lo me más gusta invitar a los profesionales de la salud que nos escuchen a este espacio, porque bueno, por ejemplo, vos estás en Ágora y tranquilamente puede haber un oncólogo que está en Ágora y te puede preguntar cosas a vos. Y ese es el objetivo de Ágora una Mastermind, red, es una red formar increíble una red. y es muy lindo vivirlo desde adentro. Lo Bueno, me encanta que recomiendo. estés. Bueno, muchas gracias, Cami. Y gracias también a todos los que nos escucharon hasta acá. Cualquier cosa que quieran me pueden escribir acá en comentarios y les paso también el contacto de Cami para que saquen una consulta con ella, porque lo interesante es que más allá de que haces nutrición, tenés una mirada integral y eso está buenísimo porque eventualmente te permite derivar y también te permite a vos abordar al paciente desde la alimentación de una forma completamente distinta, que no solamente contar macros ni si se puede juntar un hidrato con la grasa, sino ir un poco más allá, ¿no? Dale, Obviamente la nutrición que aprendimos no es nada que ver con lo que hacemos hoy, ni siquiera yo que no soy nutri, en mi vida cotidiana o lo que yo le recomiendo a los pacientes, pero sí que hay un trasfondo, sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad también es importante buscar una parte, o sea, hay emociones ahí, ¿no? Como no hay solamente total. inflamación, no hay solamente una mala elección de alimentos, sino que hay ahí un montón de Creo que información. cuando se trabaja un poco sobre lo emocional, el cuerpo habla solo. Yo de hecho peso muy poco a mis consultantes porque es increíble, el cambio lo notan solos. Como cuando encuentran qué les está pasando, sueltan. Entonces al soltar, suelto peso también.
Bien, perfecto. Entonces, lo interesante de estas consultas es entender que nuestro síntoma nos está diciendo algo, que con una persona que sabe sobre las 5 leyes podemos detectar cuál fue el conflicto para eventualmente tratar ahí, como yo había comentado, con constelaciones, con meditaciones, o sea, viene acá toda la parte de la terapia holística para Sí, acompañar el qué pasó ahí y cómo lo podemos resolver para que ese inconsciente también se vaya limpiando. Entonces, hay un tal, tratamiento también desde lo que es la prevención y creo que es aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? mm, Como eso también es una invitación que quizás tal. se habla ahora y no tanto antes, ¿no? Que creo que ese también es un buen mensaje final para dejar. ¿Querés agregar algo más? Que creo que te interrumpí, ¿no? No, nada, que gracias. Gracias a Gracias vos. por estar escuchando y gracias a vos, Juli, por brindarme el espacio. Bueno, gracias a todos y gracias a vos también. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme hasta acá. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar distinto, verlo con otros ojos o aprender algo nuevo, mi propósito ya está cumplido. En mi tienda educativa Calibra vas a encontrar ebooks, formaciones y otros recursos para seguir explorando este nuevo paradigma en salud. También te invito a sumarte a mi comunidad de humanos despiertos para recibir novedades, episodios y contenidos exclusivos. Y si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, compartilo para que más personas también despierten. Nos encontramos en el próximo episodio.